16 escaños, Bildu quedaría en tercera posición, muy cerca de Podemos, con 14-15, y a distancia los socialistas con entre 9 y 10. El Partido Popular quedaría con 8. Después de conocerse, con respecto a Galicia, después de conocerse los datos del País Vasco, con respecto a Galicia, los sondeos electorales dan la victoria en las elecciones del próximo día 25, el domingo que viene, al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la diferencia que plantean es o bien una holgada mayoría o el escenario de un triunfo por apenas un puñado de votos. De acuerdo en concreto con el sondeo realizado por Metroscopia para El País, la candidatura encabezada por Feijóo finalizaría con un 46,6% de los votos, que le otorgarían entre 39 y 41 escaños. Por tanto, supondría rebasar el nivel que marca la mayoría absoluta en el Parlamento gallego. Según esa encuesta, el PSDG perdería la segunda posición, que actualmente ocupa en la Cámara, con un 17,7% del voto, y 13-14 diputados, superado por la candidatura de Marea, que se convertiría en primer partido de la oposición gracias al 21,8% de los sufragios y entre 16 y 18 escaños. Ciudadanos, con un 4,2% de porcentaje de voto válido, estaría en la horquilla de entre 0 y 2 diputados. Y tras conocerse estos datos de encuestas, y en plena campaña electoral, el candidato de los populares, Núñez Feijóo, pedía a todos los gallegos que no se confíen y vayan a votar masivamente el día 25 para evitar que el populismo se instale en la Xunta. Lo que queremos en Galicia, 4 anos de estabilidade sin bloqueos, sin parálisis, sin liñas roxas, falemos votando. Se o que queremos é unidade e responsabilidade no goberno dende o primeiro día ata o final, falemos votando. Se o que pretendemos é unha política exercida dende o respeto, dende a moderación ao adversario político e dende a cordialidade entre toda a sociedade galega, falemos votando. Bueno, y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, acudió a arropar al candidato del PSDG, Joaquín Fernández Leiceaga, y pidió a los votantes socialistas, escuchen, que vayan a las urnas sintiendo los colores del PSOE. Durante esta última semana que queda, sentid los colores del Partido Socialista, porque estoy convencido de que Joaquín será el próximo presidente de la Xunta. Mientras tanto, en Vascongadas, el dirigente del PNV, Joseba Eguíbar, criticaba el doble juego de Podemos en las elecciones. En las autonómicas vascas, por supuesto. En su opinión, tras el discurso autonomista se esconde una voluntad política centralista. Dice, no, vamos a luchar contra el fraude fiscal y para eso ponemos una policía fiscal. Pues mientras eso dice Podemos aquí, el jefe de Podemos dice que eso hay que rescatar para el Estado. ¡Son centralistas! La candidata del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, cree que ni el PNV ni Podemos saben lo que hay que hacer para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos vascos. Que se resignan ante las adversidades del día a día, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco, y no tiene apuestas claras, o otros partidos como Podemos, que desde luego no tienen en absoluto ni idea de qué hacer. El portavoz de los proetarras de Bildu, Pello Urizar, exigía el derecho a decidir de los ciudadanos vascos y aseguraba que lo importante no es lo que diga Madrid, sino lo que se diga en Euskadi. No nos quieran vender humo. La decisión final no está en Madrid. Esa ya la conocemos. Sabemos que va a ser un no. Lo fue en el pasado, lo es actualmente y lo va a ser en el futuro. Va a ser siempre un no. La decisión está aquí. Y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el voto útil en Vascongadas el día 25 de septiembre es el de Ciudadanos, porque tanto el PP como el PSOE, decía, van a favorecer el gobierno de los nacionalistas. Votar al PSOE o al PP no va a cambiar nada. Es más, puede apuntalar para que todo siga exactamente igual, para apuntalar al PNV. Naturalmente, la falta de un gobierno en España sigue siendo el gran asunto de la política nacional, y todos los dirigentes nacionales esperan que los resultados del 25 de septiembre hagan cambiar en algo los posicionamientos hasta ahora conocidos. Vascongadas ha estado este fin de semana el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que ha criticado el bloqueo del PSOE y el hecho de que los españoles tengan que acudir de nuevo a votar por culpa de esa cerrazón, decía, a la hora de pactar un nuevo gobierno para España. Tendría su gracia que por una actitud obstruccionista, antipatriótica y bastante poco democrática, al final resulta que los esfuerzos de los españoles no sirven para nada y vamos a volver al punto de partida. El candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, utilizaba la ironía para criticar las continuas exigencias que recibe tanto del candidato de Podemos como del de Ciudadanos, y se preguntaba, escuchen, ¿por qué no se reúnen para hablar Iglesias y Rivera? Lo único que escucho es exigencias. Iglesias, lo que me dice es, vete a hablar con los nacionalistas. Bueno, allá que voy a hablar con los nacionalistas. Rivera, vete a hablar con Rajoy. Allá que voy a hablar con Rajoy. ¿Y ellos por qué no se juntan a hablar? Una de las voces. ¿Y por qué no dices lo que te dicen en tu partido? Vete a...
Sigamos, Rafa. Eso no lo dijo. Eso no lo dijo. Una de las voces más respetadas del Partido Socialista, la juez en excedencia Margarita Robles, aseguraba en declaraciones a la COPE que hay más opciones para poder formar un nuevo gobierno. Una de ellas, en su opinión, pasaría porque el Partido Popular presentase a otro candidato a la investidura distinto de Mariano Rajoy. Que nadie quiere las terceras elecciones, es que hay muchas más opciones que las de un gobierno presidido por Mariano Rajoy. Hay muchas más opciones y están en la mente de todas. Y bueno, desde que Mariano Rajoy no sea el candidato, desde que pueda haber pactos con otras fuerzas, con el Partido Nacionalista Vasco, está todo abierto. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba que hasta que los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, no se regeneren y pongan fin a los casos de corrupción, el Partido Naranja no formará parte de ningún gobierno de coalición. Nosotros, hasta que los viejos partidos se regeneren, no vamos a compartir gobierno con ellos. Un Rivera que pedía al presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y al líder socialista Pedro Sánchez que dejen de darse la espalda y desbloqueen el país. Un día antes de que el exconsejero de presidencia de la Generalitat catalana, Francesc Homs, acuda a declarar hoy ante el Tribunal Supremo por su participación en el referéndum del 9N, el propio Homs participó ayer en un acto junto al expresidente Artur Mas en Arenys de Munt, localidad donde hace 7 años se organizó la primera consulta separatista. Allí Mas mostró su apoyo al actual diputado del Partido Demócrata Catalán en el Congreso y anunció que hoy estará junto a su exconsejero en Madrid para apoyarle, dijo, ante los tribunales españoles. El expresidente catalán dijo estar convencido de que no desobedecieron al Tribunal Constitucional, sino que obedecieron al pueblo de Cataluña. No solo eso, durante su discurso Artur Mas afirmó de manera categórica: volveríamos a hacer lo que hicimos tantas veces como fuera necesario. Por su parte, Homs explicó que no acudirá a declarar en nombre de su partido ni de su afiliación política, sino en nombre, dijo, del conjunto de un país. La exconsejera Joana Ortega, también investigada por organizar la consulta del 9N, reiteró en declaraciones a Catalunya Radio que no cometieron ningún acto ilegal, sino un acto de democracia. En Alabama pasó lo mismo en el año 63, cuando el estado de Alabama desobedeció a Washington para que los niños negros fuesen a clase con los niñitos blancos, y entonces desobedecieron porque lo que querían en Alabama era que los niños negros estuvieran solo con los negros y no con los blancos. ¿Y qué pasó en Alabama? Pues que Washington mandó a la Guardia Nacional para acompañar a los niñitos negros al cole, y que no pasara nada. Eso es lo que pasó cuando un Estado desobedece a el Estado central, cuando una autonomía desobedece al Estado central. Pues el Estado central en Washington, en el año 63, mandó a la Guardia Nacional, y ahí están las fotos, ¿no?, de la Guardia Nacional acompañando a los niñitos negros en Alabama al cole, porque los jefes del Estado de Alabama no querían obedecer a Washington. Y fíjense ustedes cuál es ahora la principal preocupación de los separatistas de Esquerra. El grupo parlamentario de ese partido en el Congreso ha registrado una proposición no de ley en la que exige eliminar los títulos nobiliarios, ya que los considera una distinción clasista que nació en la Edad Media y es propia de etapas autoritarias. Hasta en esto son analfabetos. Hasta en esto son analfabetos. Los títulos nobiliarios no nacen en la Edad Media, nacen en la antigua Roma y nosotros los heredamos de... Bueno, claro, si es que qué colección de tarugos. Es que es una cosa verdaderamente. En concreto, Eduardo, la iniciativa que los separatistas ya presentaron la pasada legislatura reclama realizar las modificaciones legales oportunas a fin de que el Estado no reconozca distinciones y títulos nobiliarios y que esta reforma conlleve tanto el no reconocimiento de los vigentes como el no otorgamiento de nuevas distinciones y títulos nobiliarios en el futuro. Los republicanos explican que la distinción de títulos nobiliarios nació de privilegios establecidos en la Edad Media, SIC, y supuso la legalización de un sistema feudal clasista en que por razones de nacimiento unas clases poderosas y ociosas vivían con lujos, estamos leyendo textualmente, a costa de unas clases trabajadoras explotadas y sumisas. Esquerra lamenta que estos títulos hayan sido legitimados, perpetuados y ampliados por sucesivas legislaciones a lo largo de la historia y recuerda que aunque la Segunda República los eliminó, el régimen franquista los volvió a recuperar. A que si a Joan Tardá le dan el título de duque de Mecisco en España, lo aceptaría, pero se pondría hasta una peluca del siglo XVIII.
Bueno, no hace falta que se la ponga porque ya la lleva. ¿Eh? A que sí aceptaría Joan Tardá el título de conde o duque de Mezisco en España. ¿Eh? Si tú eres mujer, ¿verdad? Al menos una persona ha muerto y 17 han resultado heridas, 2 de ellas graves, en una explosión producida en la mañana de ayer en un edificio de viviendas en la localidad barcelonesa de Premià de Mar. La explosión se originó en el segundo piso del edificio número 198 de la Gran Vía de Luis Companys en Premià de Mar. Un total de 16 dotaciones de bomberos, 8 ambulancias y un helicóptero medicalizado acudieron al lugar del siniestro, acordonado por la policía local y los Mossos de Escuadra. La explosión, cuyas causas se investigan, se produjo en el segundo piso del edificio, que tiene 7 plantas, con 3 pisos por planta. El inmueble fue completamente evacuado por los bomberos. Entre los vecinos había una mezcla de miedo y de estupor ante la magnitud de la explosión. Los cristales, todo abajo. La casa destrozada, yo le digo, es que no puedo entrar yo a mi casa, no hay nada en la casa. Las 4 paredes, no quedan ni los techos. Estábamos todos en la cama y se ha oído el bu, y hemos salido todos y estaba todo ya por el suelo, ladrillos. En una manzana, lo menos 40-50 metros, se ha movido todo. El Ayuntamiento de Premià había habilitado el pabellón municipal para acoger a los damnificados, algunos de los cuales, por cierto, han pasado la noche allí, y contactó con residencias y hoteles de la zona por si los vecinos necesitaban un alojamiento provisional. Además, el consistorio ha decretado 3 días de luto oficial en recuerdo de la víctima mortal de esta explosión. Y consternación en Ibiza después de que una mujer de 34 años y nacionalidad paraguaya falleciera este fin de semana tras ser apuñalada presuntamente por su expareja en el portal de su vivienda. El presunto autor de los hechos, que en principio se había dado a la fuga, fue encontrado posteriormente muerto por la Guardia Civil. No tenía antecedentes por violencia de género ni denuncias previas. Según fuentes del Instituto Armado, todo apunta a que podría tratarse de un suicidio y que se habría precipitado desde un mirador tras presuntamente haber apuñalado a su expareja en el portal de su casa. Los agentes de la Guardia Civil han encontrado el vehículo de la mujer asesinada en un acantilado de Sa Pedrera, en Sant Josep. La enfermera con fiebre hemorrágica Crimea-Congo, que permanece ingresada en la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital La Paz Carlos III de Madrid, evoluciona favorablemente y por primera vez el resultado de la analítica de sangre ha sido negativo, lo que indica ausencia del virus. Así lo señala en una nota la Consejería de Sanidad de la Comunidad, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad, en la que explica que continúa con la investigación epidemiológica para el control y prevención de esta enfermedad. Respecto a la enfermera, esta última actualización de su estado de salud señala que se está a la espera de evolución de la analítica en fluidos. La Consejería mantiene el seguimiento a los profesionales que atienden a la paciente y que ninguno ha requerido hasta ahora clasificarse como caso en investigación. La sanitaria ingresada se contagió, recordemos, cuando trataba al paciente fallecido, un hombre de 62 años que murió en el Hospital Gregorio Marañón, donde fue trasladado desde el Infanta Leonor tras sufrir la picadura de una garrapata cuando estaba paseando por el campo en Ávila. El número de ricos con patrimonios declarados por encima de los 30 millones de euros se ha multiplicado por más de 2 durante la crisis económica, al pasar de los 233 en 2007, justo un año antes del inicio de la crisis, a 508 en 2014. Así, en la declaración del impuesto de la renta de 2014, que se realiza en 2015, 508 contribuyentes declararon tener un patrimonio superior a esos 30 millones de euros y por ello aportaron a Hacienda por ese tributo una media de 461.000 euros. Esta cifra contrasta con los 233 que declararon poseer ese patrimonio en 2007, aunque pagaron de media algo más, unos 477.000. Este aumento tan espectacular de los muy ricos durante los años de crisis es más importante, si cabe, teniendo en cuenta que en 2007 casi 1 millón de españoles declaraban por ese impuesto y de ellos únicamente 233 lo hacían con patrimonios superiores a esos 30 millones. En cambio, en 2015, más de 500 contribuyentes declararon poseer ese dinero, pero sobre un total de algo más de 181.000 declarantes. Son las 8 y 18 minutos de la mañana, las 7 y 18 en las Islas Canarias. Vamos a publicidad y a la vuelta inmediatamente empezaremos el último repaso a la actualidad internacional, aquí en Buenos Días España, en la Inter del Grupo Intereconomía. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin.
ACECAR concesionario multimarca. 5.000 metros cuadrados de modernas instalaciones con servicio de taller propio. Disponemos de más de 200 vehículos en stock al mejor precio. Financiación a su medida. ACECAR concesionario. Compramos tu coche en el acto. Al mejor precio asegurado. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Les realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Si andas perdido y no sabes a quién creer, la primera a la derecha. Si estás cansado de los medios domesticados por el poder, la primera a la derecha. ¿Quieres informarte, pero también entretenerte? La primera a la derecha. Para encontrar los temas que otros no se atreven a contar, la primera a la derecha. La primera a la derecha. Gaceta.es. La primera a la derecha. Y el Partido Socialista es la única alternativa de cambio real a esas políticas de la derecha. Eso no es verdad. Es imposible. Cuenten conmigo, yo cuento con vosotros. ¡No! Buenos días, España. Tu programa matinal en la Inter. Ocho y 21 minutos de la mañana, 7 y 21 en Canarias. Abordamos ya en Buenos Días España la información internacional. Ya saben que a partir de las 8:30 dará comienzo la tertulia El Gato de la Mañana. Hoy con el concurso de Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, de Jesús Poveda, médico psiquiatra, de Rocío Monasterio, arquitecto, miembro de Vox, y de Josep María Francás. Y menudo susto en Alemania. Sí. ¿Se acuerdan del discurso de la semana pasada de Juncker? Bueno, pues ahí tienes la respuesta. Las elecciones regionales, celebradas este domingo en Berlín, han dado un nuevo golpe a la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, de la canciller alemana Angela Merkel. La derecha identitaria ha logrado el acceso a la Cámara de la ciudad-estado y capital del país. El Partido Socialdemócrata, el SPD, se mantiene como primera fuerza con un 23%, pero no podrá reeditar la coalición que lideraba apuntalado en la CDU, que queda en segunda posición con un 18%. La derecha identitaria de Alternativa para Alemania ha obtenido el 12,5% y obtiene así representación en otra Cámara regional, la 10ª en que consigue escaño en 2 años, del total de 16 Länder de todo el país. Rusia Unida cuenta con el 53,8% de los votos, con el 60% escrutado, por lo que ganaría las elecciones parlamentarias tal y como confirmaban las encuestas a pie de urna. En segundo lugar se encuentra el Partido Comunista, con un 13,9% de los sufragios, y tras ellos el partido de extrema derecha LDPR, con el 13,7%, a muy corta distancia, 2 décimas de los comunistas. El partido de Putin lograría, pues, la mayoría absoluta. Podemos decir claramente que nuestro partido ganó, así lo dijo a la televisión el primer ministro Dmitry Medvedev, cabeza de lista de Rusia Unida. La participación fue baja durante toda la jornada, 3 horas antes del cierre de las últimas urnas, queremos decir, era del 39%. A esa misma hora, en las elecciones legislativas de 2011 había votado el 50%. La afluencia fue especialmente pobre en las zonas que normalmente le son más adversas al partido gubernamental, como Moscú o San Petersburgo. Una explosión, como saben, sacudió la noche del sábado el barrio de Chelsea, en Nueva York, en Manhattan, en un incidente que dejó, según el último recuento, 29 personas heridas.
Se trató de un artefacto casero que detonó a las 8:30 de la tarde, 2:30 de la madrugada en España, en un contenedor de escombros situado cerca de la esquina con la Sexta Avenida. La explosión rompió cristales de varios edificios de la zona, dañó coches y escaparates de negocios de alrededor y se escuchó en buena parte del barrio. La noticia se propagó como la pólvora por la ciudad. Ocurrió a la hora punta de los servicios de cena en los restaurantes de la ciudad. No hay demasiados locales abiertos al público ni restaurantes en el lugar de la explosión, pero sí que es una zona muy transitada a esa hora de la tarde-noche. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, compareció para explicar que se trata de una explosión intencionada y negó que tuviera de momento ninguna conexión con actividades terroristas. Un agente fuera de servicio abatió a tiros a un hombre que hirió al menos a 8 personas en un ataque con cuchillo en un centro comercial de Minnesota el pasado sábado también, por la noche. Horas después, la agencia AMAC, órgano de propaganda del autodenominado Estado Islámico, ha anunciado que ha sido uno de sus soldados, entre comillas, quien ha perpetrado el ataque en respuesta a los llamamientos del Daesh a atacar a los civiles de los países de la coalición, literal, de los cruzados. El atacante, que ha muerto por los disparos recibidos, iba vestido con uniforme de una empresa de seguridad privada y hacía referencias a Alá, según las autoridades norteamericanas. El suceso se conoció poco después de que al menos 29 personas resultaran heridas en Nueva York por la explosión de esa bomba casera en Chelsea, en Manhattan. El jefe de la policía de St. Cloud, Blair Anderson, dijo en rueda de prensa, en la medianoche del sábado, que 8 personas fueron trasladadas al hospital de St. Cloud con heridas que no hacían temer por su vida. Anderson explicó que un agente policial fuera de servicio mató al autor de este ataque, que iba armado con un cuchillo y vestía, como decimos, uniforme de empresa de seguridad privada, asegurando que el individuo hizo al menos una referencia a Alá durante su ataque y preguntó a un transeúnte si era musulmán. Ban Ki-moon concedió esta semana una de sus últimas entrevistas como secretario general de la ONU y sus palabras destilaban frustración. Acusó a muchos líderes políticos de actuar con egoísmo, de querer retener el poder a toda costa y lamentó la propia operativa de la institución a la hora de tomar decisiones. Ban Ki-moon, que fue especialmente crítico en esa entrevista con el presidente sirio Bashar al-Assad. ¿Por qué es tan importante para el destino de un hombre? El destino de un hombre no puede actuar como rehén de toda esta crisis, dijo. Tras 5 años de conflicto simplemente no entiende Ban Ki-moon cómo no hemos solucionado esto. Con esas palabras empezaba a decir adiós. Esta semana se celebra en Nueva York la última Asamblea General bajo su mandato. Ban, surcoreano de 62 años, ha recibido también muchas críticas. Se le reprocha falta de liderazgo y flaqueza ante los grandes poderes de la organización. Los datos de abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz no han dejado de crecer, lo que pone en tela de juicio no ya la capacidad de Naciones Unidas para ayudar a resolver conflictos, sino su credibilidad como agencia humanitaria. Pero a su legado nadie le escatima, ni sus críticos, el poner de acuerdo a casi 200 países para sacar adelante un acuerdo global contra el cambio climático que parecía herido de muerte, así la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y haber colocado la lucha por la igualdad de género en el centro del debate. Aviones de guerra no identificados atacaron ayer por primera vez la ciudad siria de Alepo desde que entró en vigor el pasado lunes la tregua pactada por Estados Unidos y Rusia. Los aviones lanzaron 4 misiles en zonas que están en manos de los rebeldes, lo cual provocó un número indeterminado de heridos. El primer bombardeo desde que la violencia se redujo gracias a un alto el fuego que entró en vigor el pasado lunes y que ha expirado la pasada medianoche. Horas antes, el Ministerio de Exteriores ruso había asegurado que ataques como los llevados a cabo por Estados Unidos contra las fuerzas del régimen sirio, que acabaron con la vida de al menos 62 militares, amenazan el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego pactado entre ambos países, al tiempo que emplazaba a Washington a investigar lo ocurrido. El Ministerio de Defensa ruso denunció el sábado que 2 cazas americanos mataron a más de 60 militares sirios en 4 ataques aéreos realizados en ese país tras entrar en Siria llegados desde Irak. Aumenta la tensión entre los Estados Unidos y Rusia a consecuencia del bombardeo de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos en Siria. Rusia ha acusado a Washington de defender al Estado Islámico y ha convocado una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque de la aviación internacional que el Pentágono ha calificado de erróneo. La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zaharova, dijo una frase tremenda: si antes teníamos la sospecha de que el frente al-Nusra es protegido, ahora, después del bombardeo contra el ejército sirio, llegamos a una terrible conclusión para el mundo, y es que la Casa Blanca está defendiendo al Estado Islámico. Son las 8:28 de la mañana, 7:28 en las Islas Canarias. Punto final a nuestro tiempo de información en Buenos Días España. Vamos a publicidad y a la vuelta
8:31, 8:32 minutos aproximadamente. La tertulia, el gato de la mañana, aquí en Buenos Días España, en la Inter del grupo Intereconomía. Hoy con el concurso, la participación en la tertulia de Julio Ariza, presidente de esta casa, de Jesús Poveda, médico psiquiatra, de Rocío Monasterio, arquitecto, miembro de Vox, y de Josep María Francas. Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920 20 11. Mira qué tranquilo está. Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 44 22 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 44 22 o auto-matic.es. ¿Tu hijo va mal en los estudios? En EDANE somos especialistas en el diagnóstico y orientación de niños y jóvenes con dificultades en el aprendizaje. Todos los niños pueden ser buenos alumnos. Tu hijo también. Llámanos 91-782-6277. 91-782-6277. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Jamón al natural artesano. El Pozo. Lo natural es que te guste. El Pozo. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Compasión por los que sufren. Aliviar el dolor. Hacer compañía a las personas que están y se sienten muy solas. Abrir los ojos en temas donde hay mucha confusión. Y ayudar. Esa es la labor de María Teresa Castaño. También rehabilitación en su clínica Puntales de Luz o a domicilio. puntalesdeluz.com. Llama a María Teresa 690 2106 08. 690 2106 08. Vengo emocionada, Fernando. No me lo digas, no me lo digas. Veo que ya te han contado que estamos de estreno. Me ha llamado Pedro que no se lo creía. Un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro de su empresa. Y lo ha hecho gracias a Intereconomía Energía Pyme. Y además, apoyando a tu grupo. Esto sí que es energía, Susana. Es increíble, pero cierto. Ahorra con Intereconomía Energía Pyme. No esperes más y llama al 91 193 1600. Intereconomía Energía Pyme. Y ahorrarás apoyando a tu grupo. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Eduardo García Serrano. Pues muy buenos días, si es que se acaba usted de incorporar a Buenos Días España. Son las 8:32 minutos de la mañana, 7:32 en las Islas Canarias. Ya sabe que a partir de este momento, más o menos, minuto arriba, minuto abajo todos los días, finaliza nuestro tiempo de información, que iniciamos a las 7 de la mañana, y da comienzo el tiempo de análisis, la tertulia. Ya saben que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias de radio, onda media, frecuencia modulada, nos pueden seguir en internet también, que duda cabe, y simultáneamente por la tele, por nuestra señal de televisión, Intereconomía Televisión. Nos ven y nos escuchan en la televisión. Hoy conforman la mesa de tertulia Rocío Monasterio, arquitecto, miembro de Vox, que tiene mucho que contarnos hoy. Rocío, muy bienvenida. Buenos días a todos. A la que yo hace mucho tiempo pues me tomé la libertad de bautizarla como la Agustina de Aragón de Vox, y lo ha vuelto a demostrar.
Lo ha vuelto a demostrar, ahora lo explicaremos por qué. No, es verdad, es que es verdad. Es que es verdad. España ha sido siempre un país de mujeres muy valientes y de hombres... al final dan el paso. Muy dan el valientes, paso, pero al final dan el paso, pero siguiendo el ejemplo de las mujeres, ¿eh? Eso es una constante histórica, ¿eh? La mujer española ha sido siempre la que al hombre le ha dicho: venga, macho, que esto no hay que lo aguante, tira para adelante. Después de que ella pues haya salido a... Bueno, pues eso es Rocío Monasterio. Mi querido psiquiatra. Encantado de la vida. Mi psiquiatra particular. Buenos días, el de España. todos los miembros de esta casa, Jesús Poveda, médico psiquiatra y profesor de esta disciplina médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Jesús? Encantado de estar aquí y con tu Agustina de Aragón. Ya sabes que yo soy Jesús Poveda de Agustín. O sea que algo me toca de... Algo te toca. Agustina de Aragón, no nos cansaremos de repetirlo, porque claro, como los separatistas catalanes cuentan la historia de aquella manera, por emplear una expresión muy catalana, lo de aquella manera. Bueno, pues Agustina de Aragón era de Barcelona, no era de Zaragoza, ni de Huesca, ni de Teruel, no, era de Barcelona, Ojito, aunque ellos lo oculten. Y don José María Francás, biólogo y periodista. ¿Cómo estamos, José María? Muy buenos días. Estoy agustinico también. Agustinico. Bueno, pues probablemente muchos de ustedes no se habrán enterado, porque todo lo que hace referencia a Vox pues sufre la mordaza de los grandes medios de comunicación. No por su grandeza periodística, sino por sus dimensiones, porque este es un medio de comunicación muy grande, por la grandeza de sus profesionales, de sus colaboradores, pero desgraciadamente pequeño por su nivel de extensión. Los grandes medios de comunicación, en sentido de extensión, no de grandeza moral ni periodística, ocultan siempre sistemáticamente todo aquello que hace referencia a Vox. Les llama el PP y les dice: a Vox ni agua, y en el desierto polvorones. O sea, de Vox no se habla, y el que hable de Vox ya sabe, se ha jugado la nómina y a la calle. Bueno, pues digo que muchos de ustedes no se habrán enterado que en un mitin en las elecciones vascas, en las elecciones autonómicas vascas, en un mitin celebrado por Vox en Vitoria, pues los proetarras asaltaron este mitin que estaba pronunciando Ortega Lara, que es un referente moral para todos los españoles, en Vitoria, en la capital de la provincia de Álava, al grito de: lo que tú necesitas es un tiro en la nuca. Y apedrearon a los presentes en el mitin, les lanzaron toda clase de objetos arrojadizos. Esto es lo que sucedió el viernes, ¿no, Rocío? El viernes. El viernes pasado. Rocío Monasterio estaba allí. Sí, yo estaba ahí, y la verdad es que cuando yo llegué y vi el despliegue policial de la Ertzaintza y a 200 tíos, pero lejos, gritando... Bueno, pero perdona, ¿dónde era eso físicamente? En el centro de Vitoria, en el centro de Vitoria, en un centro cívico. Cerrado. Sí, cerrado. Entonces, bueno, nos aproximamos y entramos en el centro cívico, por supuesto, ni un paso atrás, claro. Llegó José Antonio Ortega Lara, Ana Velasco, Santi Abascal, todos, bueno, pues mi tío Santiago, que es el número 1, o sea, el padre es el número 1. Sí, padre número 1, y en este caso estaba Santi Abascal, su hijo. El caso es que el mitin, bueno, comenzó con normalidad, pero se iba escuchando desde las ventanas cómo nos iban sitiando, literalmente. Pero, o sea, estábamos rodeados por 200 energúmenos que se llevaban citando desde las 3 de la tarde, además en radios, en redes, y que a pesar del despliegue de la Ertzaintza no eran capaces, no los podían contener. Entonces, claro, uno no se da cuenta de lo que es esto hasta que de repente está ahí, intenta salir del lugar y ve cómo le caen
una masa de objetos como si que eran botellas, tuercas, todo tipo de objetos, y tuvo que cargar la chancha. O sea, fue impresionante. Pero yo, de verdad, de aquí, además nosotros en Vox estamos dispuestos a aguantar esto y mucho más, y a poner la mejilla y poner la otra, y a volver a Vitoria el jueves y a que nos vuelvan a insultar y a decirnos que lo que merecemos es un tiro en la nuca, ¿no? Pero, claro, que un español ejemplar como es José Antonio Ortega Lara, después de lo que ha pasado y después de lo que ha hecho por España, tenga que ir ahí a sufrir esto, o sea, a ver cómo estas sabandijas y a ver cómo su seguridad no está garantizada, porque salió el primero, nos dispersamos, pero se comprobó que podía haber pasado cualquier cosa. Porque de hecho yo con un Air China tuve que hablar y digo, oiga, no se vayan, por favor, acompáñenos a los coches. Acompáñenos porque nos están abrasando. No podíamos meter las cosas en la furgoneta del mitin. Eso fue lo que se vivió el viernes ahí. Luego nos seguían con bicicletas marcando nuestra posición hasta donde teníamos los coches. Claro, esto aquí, en el resto de España, pues no nos damos cuenta de lo que está pasando y lo que pasa a la gente ahí. Entonces, como os decía, nosotros estamos dispuestos a pasar todo esto una y mil veces más, porque además creemos que tenemos que estar ahí. Pero lo que es muy duro es ver que nuestros simpatizantes de Vox, o a lo mejor los simpatizantes simplemente que han oído hablar, que quieren saber nuestras propuestas en Álava, muchos nos escribían al día siguiente diciendo que se intentaron acercar a escucharnos, pero viendo la que había organizada, se dieron la vuelta y se fueron a su casa, porque tenían miedo. Entonces, ¿esto qué es? Pues que en España no hay libertad. En esos lugares no hay libertad. Y la siguiente cosa que querría decir, es muy triste también ver como compañeros nuestros políticos y partidos políticos, exceptuando alguna Rosa Díez y alguno más, no han sido capaces de hacer una condena de algo tan grave. Y lo saben todos, porque todos están en la campaña vasca. El PP no ha condenado lo que nos pasó. No han dicho nada. El Partido Socialista no ha dicho nada. Ciudadanos han dicho, algunos, que sienten lo que ocurrió a Ortega Lara. Por supuesto que Ortega Lara es uno de los que estaba ahí, pero lo que tienen que también nombrar es a Vox, porque ahí estábamos muchos más. Lo que pasa que, claro, no se quiere nombrar a Vox. Bueno, bien. Entonces, la cobardía de estos políticos, que además pretenden contarnos que el País Vasco está normalizado. No, bueno, esos ni los nombro porque son parte de los que estaban al otro lado. Quiero decir, son parte de los que nos atacan. Entonces, pues Rosa Díez sí que ha hecho me ha mandado un mensaje muy cariñoso y además diciendo lo que son verdades como puños, y es que esta es la normalización que nos pretenden contar en el País Vasco, en que no hay libertad para acceder a un mitin, en el que no hay libertad para contar ideas, en el que por la calle, cuando alguien te quiere mostrar simpatía, desde lejos te hace un gesto, te guiña un ojo, pero no se atreve a acercarse a coger un panfleto. Y en el País Vasco es donde das un panfleto y te dicen tú lo que necesitas es un tiro en la nuca. Así, esto pasó el jueves. Claro, entonces nos están contando otra cosa, efectivamente nos están contando otra cosa, y la prueba es que esto no ha salido en todos los medios. No, efectivamente. Pero claro, como vamos camino de la amnistía de vergüenza, en la que vamos a igualar a terroristas y a víctimas, en las que vamos a... Esa reacción, querida Rocío, claro, esa no reacción por parte del resto de las fuerzas políticas, es especialmente vidriosa, por utilizar un adjetivo que no me va a conducir a los tribunales, en el Partido Popular, en tanto en cuanto Ortega Lara fue militante del Partido Popular, en tanto en cuanto Ortega Lara es salvado del secuestro más largo de la historia de Europa por parte de Jaime Mayor Oreja, que entonces estaba en el Ministerio del Interior, y de la Guardia Civil. Es especialmente vidriosa, digámoslo claramente, repugnante por todos, pero especialmente por parte del Partido Popular, que ha mantenido un silencio cobarde, ejerciendo la misma cobardía que Alfonso Alonso demostró en el debate en el que estaba junto a Pilar Zabala, y Pilar Zabala le preguntó muy chula ella,
si ella no era una víctima del terrorismo. Y entonces Alonso titubea, duda, está en plan timorato, no se atreve a decirle lo que él piensa realmente, y al final acaba claudicando, se rinde, y al día siguiente le manda un Twitter que destila almíbar, en el que la considera, por supuesto que sí, una víctima del terrorismo, a Pilar Zabala, hermana de un criminal de ETA, de un verdugo. Pilar Zabala no es la hermana de Goyo Ordóñez, no es la hermana de Jiménez Becerril, no es la hermana de un guardia civil asesinado, de un policía nacional asesinado, de un magistrado, de un paisano asesinado por ETA, es la hermana de un terrorista. Por lo tanto, no es una víctima del terrorismo. Su hermano murió en las circunstancias por todos conocidas, en los años de plomo, cuando ETA asesinaba a 90 españoles al año, de media, en unas circunstancias horribles, la guerra sucia del Estado contra ETA, porque es ETA la que le declara la guerra a España y los gobiernos de la época no se atreven a librar esa guerra a cielo abierto y utilizan las cloacas del Estado. Bueno, pues en esas cloacas murió el etarra Zabala, el etarra Zabala, porque cuando uno se dedica a asesinar gente, a poner bombas lapa, a secuestrar gente, como Ortega Lara, juega con fuego, en el mejor de los casos acaba ante los tribunales y luego en la cárcel. Y en el peor de los casos y por las bravas, pues acaba en Calviva, que es lo que le pasó a Zabala. Su hermana, señor Alonso, no es víctima del terrorismo, es hermana de un etarra, y además se siente muy orgullosa de la ejecutoria de su hermano. Quien es una víctima del terrorismo es Ortega Lara. Ese sí es una víctima del terrorismo, que además era del PP cuando fue secuestrado. Fue secuestrado por ser del PP. Por ser del PP. Y ustedes han estado calladitos, porque como está en Vox, pues hombre, no vamos a darle tribuna y primer plano a Vox. Yo creo que es un asunto, haciendo un análisis un poco psicológico de lo que pasa ahí, es que no es Vox ahora mismo no es de los nuestros, o sea, de los políticos que están repartiéndose repartiéndose el poder, ¿no? Y entonces, como no es de los nuestros y no queremos que sea de los nuestros, vamos a callarle, aunque haya algo tan espantoso como esto. O sea, que a Ortega Lara le digan que lo que necesita es un tiro en la nuca. Y que eso no salga arrancando los periódicos o en las portadas de los periódicos un hombre como Ortega Lara, que es un hombre intachable, ¿no?, que está diciendo lo que él piensa que tiene que decir. Es un ejemplo para todos los españoles. Él va al mitin donde le dejan decir esto para decir lo que él cree que tiene que decir, esté en Vox o esté donde esté, o sea, y que esto se silencia a mí me parece muy lamentable, pero es un poco por esa visión de los políticos de no ser de los nuestros. Por eso yo creo que es tan importante que haya una voz como Vox en el Parlamento, en los distintos parlamentos, y de hecho en estas últimas elecciones hubiera salido alguien de Vox, pues al menos hubiera sido un debate distinto, ¿no? Igual pasaría en el País Vasco, de lo que solo hacen falta 5.000 votos, por otro lado, o sea que... El concepto de ser de los nuestros es muy mafioso. Totalmente mafioso, no, claro, es que, no, lo he dicho en esa idea, o sea, por eso iba a abundar, es que los políticos, si no eres de los nuestros, no eres de los nuestros, entonces estás fuera y entonces no ponemos los medios de comunicación o lo que sería un poco la red social de seguridad. O sea, no tiene ningún sentido que en un país democrático, que alardea de ser democrático, uno vaya a hacer un mitin perfectamente pedido, solicitado, autorizado, y tengas que irte corriendo a tu coche porque te están apedreando, ¿no?, ante la mirada o el asombro de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué está pasando aquí, no? Pues por eso decía que es muy mafioso y se aplica perfectamente a este planteamiento de la política. Pero yo creo que hay que sumar dos cosas, que son distintas, pero confluyen en lo mismo. Una, el tema de Vox. O sea, Vox al PP le pone absolutamente histérico su existencia, y va a hacer lo imposible dentro de lo que moralmente no se pueda ni se deje de poder, sino no sea, diríamos, muy feo de hacer, para que no aparezca. Eso es un tema que ahora habéis comprobado y no hay que ir a Vitoria ni que te pase nada. Y otra cosa es un tipo de consenso que hay detrás, que eso en Cataluña también se ha visto, que es el consenso del territorio, de estar muy adaptado al territorio. Entonces, tanto en Cataluña como en el País Vasco, si tú te desadaptas al territorio, si no estás a lo que toca, pues estás fuera del consenso, y eso es otro tema. Entonces, no es que
diríamos, no estés a gusto, es que sobras, y te lo van a manifestar unos y otros. Lo raro, con perdón, porque lo que puede sonar, es que la Ertzaintza estuviera presente con un número suficiente de gente, porque en otra época os hubierais encontrado con 2 que hubieran desaparecido del mapa y la Guardia Municipal de Vitoria estaría poniendo multas un poco más abajo, ¿no? Entonces ya es algo que había bastante, dices, Ertzaintza. Sí, había bastante, pero pues es que ha cambiado mucho ya, Sí, pero es que al otro lado había masas organizadas. Ya, o sea, al otro lado pueden venir hasta de San Sebastián, pero es que hace unos años no hubiera habido en Ertzaintza. Es decir, aquí hay un consenso en que cada momento se sabe lo que toca, y lo que toca es pues lo de mimetizarse con el medio. Y en el País Vasco mimetizarse con el medio es que víctimas y verdugos, pues están las víctimas en la calle y los verdugos en las instituciones. Y punto pelota, eso es como va a quedar. Y al que le guste bien, y al que no le guste no está en el consenso, y como pretende pinchar, se va a encontrar con problemas. Si además de esto le vas la pegatina de Vox en la espalda, ni te cuento, porque afectan 2 consensos negativos. Yo creo que es así de simple. Pero insisto que es importante que estuviera la policía, porque otras veces yo no la he visto por ningún sitio, o la he visto en un número suficiente como para no poder decir que no está, y más que de País Vasco hablo de Cataluña, que en teoría no es tan salvaje como ahí el territorio. Están para que se pueda decir que están, pero no están porque no quieren estar. No, pero vamos, yo me alegro mucho de no ser de los suyos, porque yo nunca jamás me sentaría en una mesa a negociar con terroristas, ni se me ocurre equiparar ni la equidistancia entre víctimas y verdugos, ni se me ocurre hacer un político de un terrorista, que es hacia lo que vamos, ni se me ocurre todo este conchabeo. Entonces, todos los que están conchabados y que además están esperando que algunos nacionalistas dependan de ellos para luego devolverles el favor, porque esto es lo que vamos a ver con el PNV. Esperen a octubre, PNV y el PP, haciéndose cariñitos. Sí. Entonces, como vamos hacia allá, por supuesto, nadie levanta la voz contra los que están articulando el discurso político que los terroristas esgrimían. Nadie se enfrenta a ellos, porque saben que se van a sentar a una mesa y les van a dar más. Y eso pasa en País Vasco y pasa en Cataluña. Porque, claro, en Cataluña, ahora, claro, que estamos viendo la fiscal Madrigal diciendo aviso, que seré dura, con Soraya diciendo vigilaremos a los excesos. Oiga, déjese usted de vigilar, déjese usted de avisar y cumpla la ley. Y el señor Puigdemont, si le tiene que esposar, le esposa. ¿Por qué ha incumplido la ley? Hoy tenemos a Mundet, a todos de paseo por Madrid, que van ahí a justificar su desobediencia. Y ahora además hay algunos políticos que pensábamos que estaban claramente posicionados al otro lado, que ya empiezan a hablar de la solución política en Cataluña, como la señora Arrimadas el otro día. Entonces, oiga, efectivamente, yo estoy muy orgulloso, los de Vox estamos muy orgullosos. Los matrimonios tienen consecuencias. A no ser de los suyos, estamos muy y seguiremos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay un poco para terminar esta escena, a mí me recordaba mucho a la famosa escena del final de Casablanca de detengan a los sospechosos, o sea que es los tipos de Vox están intentando tener un mitin, Ortega Lara está diciendo unas palabras y de pronto llega gente que le grita, lo que tú necesitas es un tiro en la nuca, y entonces ahí la Ertzaintza es detengan a los sospechosos, mientras Soraya dice se garantizará la seguridad de tal, o sea, parece que es una cosa totalmente en paralelo, ¿no? Mientras queda amordazada la prensa, queda amordazada la opinión. Lo que apuntaba Rocío, andan diciendo que no, pactar con el PNV mientras el PNV no renuncie a su política de acercamiento de presos, a la autodeterminación, en fin, bueno, habrá que verlo. Y eso te lo dicen los mismos que con 186 diputados y una mayoría abrumadoramente absoluta le abrieron la jaula a Bolinaga. Por cierto, secuestrador de Ortega Lara y asesino él personalmente de 3 guardias civiles. O sea, con 186 diputados el PP le abre la jaula a Bolinaga y a 60 etarras más después, con una mayoría absoluta, abrumadora en el Congreso. Y le abre la jaula a Bolinaga. Ahora que es tan precario, ¿no va a pactar con el PNV a cambio de lo que haga falta?
de acercar los presos hasta meterlos en la cocina de la Lendakaricha en Vitoria? Venga, por favor. Pero si la política de acercamiento de presos no se la ha inventado el PNV. La política de acercamiento de presos, objetivamente, la firma el PSOE y la sigue el PP. Es decir, todos los presos que hay en España se van acercando paulatinamente a las cárceles vascas para desde ahí a la primera de cambio. Y cuando hay una excusa, sea que quiere inseminación artificial en la oreja, sea que su madre le duele el pie, sea que tiene una verruga en la punta de la nariz, salen unos cuantos días, si no pasa nada más días, y si no pasa nada se quedan fuera. Ese es el plan que hay. Es decir, un goteo de llegar al País Vasco y goteo de salir de la cárcel. Y eso lo ha hecho el PSOE, empezó el PSOE, y lo ha hecho el PP con mayoría absoluta, sin mayoría absoluta, y eso forma parte del consenso de la solución que han decidido ellos. Que el PNV tenga que pedir algo más, pues probablemente algún preso que esté en Canarias que vaya para allí. Pero eso no va a ser obstáculo para ningún acuerdo, porque en el fondo están absolutamente de acuerdo. Sí, sí. Y lo más triste, o no, yo creo que es lo más triste, es que si eso lo pusieras a votación en España saldría mayoritariamente. Que lo que hay que hacer es destensar la cuerda para que esos señores tan malos no nos vuelvan a pegar. Porque destensaditos ya están quietos. Como han conseguido lo que querían, ya no amenazan más. Claro, si eso lo sitúas en otro contexto, te quedas horrorizado. O sea, esto es que los tíos que están atracando en mi calle, lo que hay que hacer es darles el dinero de entrada y nos ahorraremos que atraquen, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Para que no me pinchen. Claro. Ya hacemos una bolsa común cada mañana, claro, y eso ha funcionado en la vida y se llama mafia. Por eso es de los nuestros, en Estados Unidos y en muchos sitios. Es una manera de ganar las batallas muy buenas, ¿no? Que es que el débil pone el culito, y el otro le pega una patada dentro de la boca y ya está. Pues nada, ya. Y entonces sonríes y dices, ¿solo es una al día? Sí, chico. Pues mejor esto que no me corten la yugular. Síndrome de Estocolmo. Ya llegaremos a mañana. Pues a ese nivel que tan gráficamente ha descrito Josep María Francas, hemos llegado. En eso consiste la política de claudicación. Y el aplauso global, ¿eh? Sí, además con el aplauso global. Y como, ya no matan. Y como individualicen, y como además los malos individualicen a poca gente de los buenos, mucho mejor. Porque entonces ya pues el resto se queda como mucho más indiferente a la escena, ¿no? Si conseguimos que Vox pise el País Vasco y incluso hay cierta excusa y los resto dirán, hombre, es que son un poco exagerados, claro, si es que vienen a meter el dedo en el ojo y tal, no sé qué, algo habrán hecho, ¿no? Que antes se usaba para un lado, ahora se usa para otro. Pues es la puñetera realidad, Rocío, eso. Claro, el país que tenemos es este, los políticos que tenemos son estos, dan asco, pues ¿qué le vamos a hacer si dan asco? No, pero no hay que renunciar. No, hay que seguir. Lo que vemos también son muchos españoles que te dicen, ¿y por qué vas al País Vasco a que te lancen 200 botellas en la cabeza? Justo por eso. No hay que ir. Donde hay que ir es donde te lanzan las botellas. No hay que ir? ¿Cómo que no hay que ir? Yo, con ver a uno de esos que desde otra esquina, de la otra esquina de la calle, te guiña un ojo y te dice, por fin hay alguien aquí que dice lo que yo necesito oír, ya nos merece la pena las 200 botellas, 400 tuercas, etcétera, etcétera. Quiero decir, porque lo que no podemos dejar es abandonados a los muchos españoles que tienen que aguantar a diario, porque nosotros lo aguantamos un día, pero los que viven ahí todos los días tienen que aguantar que a su hijo le insulten en el colegio, que no pueda hablar en español, que si es funcionario no puede ascender. Y estás hablando de Vitoria, que en teoría es el sitio menos. Entonces los héroes son los españoles que aguantan ahí y que no se van, no dicen, mire, ya anda, que os quedéis aquí y me voy a Valencia. No, los héroes son la gente anónima que está ahí todos los días y que consigue mantenerse ahí, aguantando, defendiendo valores, defendiendo. Esos son los héroes, miles de héroes anónimos que están ahí, con miedo, sí. Y que nosotros tenemos la obligación de presentarnos ahí, levantar la bandera y decir, oye, que no estáis solos, que no estáis solos. Y lo que a mí me duele es que estos héroes que aguantan y que han pasado toda su vida viendo cómo les traicionan y cómo los políticos, que son unos traidores, porque la mayoría de los que están en el Parlamento Vasco son unos traidores, van a acabar la hoja de ruta y van a acabar legitimando y sentando y elevando la categoría de políticos a los terroristas, que es a lo que vamos. Sí, y además tiene otra cosa, puede ser que si alguien firmara, o sea, esto diríamos, oficialmente no lo va a firmar nadie, pero si alguien se atreviera a firmar esto, le podrían dar el premio Nobel.
Bueno, pero yo no tengo ninguna duda. Pero igual que el señor Rajoy se adhiere al proceso sería la primera vez, ¿eh? el paralelismo. Se lo pueden acabar dando a un señor en Colombia ahora. Pero claro que sí, exacto, eso iba. Igual que el señor Rajoy por se firmar adhiere una derrota con sonrisa. eso, a Timochenko, ahora tenemos a Timochenko formando un partido político. Y además con diputados regalados, que tiene más méritos. El señor Rajoy adheriéndose al proceso de paz en Colombia, en el que tenemos de moderador al dictador y al asesino de Raúl Castro. Ese es el proceso de paz que nos están poniendo como ejemplo, en que los terroristas quedan igualados con las víctimas, en que se legitima un discurso que además se gana con el asesinato, con las armas, igual que en el País Vasco. Claro, igual que en el País Vasco, y en el que vamos a hacer un partido político, que ya lo ha dicho Timochenko, en el que van a poder votar a los terroristas. Pero es que además tienen un número mínimo de diputados garantizado por pacto. Lo cual, eso yo supongo que, no sé, en la Constitución de Colombia, en la de aquí, habría que forzarla mucho. Pues fíjense ustedes, la campaña que hay y el paralelismo que hay. Nos están contando el proceso de paz de Colombia para que luego entendamos lo que van a hacer aquí. Sí, pero sin firma, ¿no? Es una copia de nuestro pacto de claudicación ante Sí, pero sin firma. Aquí no habrá firma y por tanto no se le dará premio Nobel. Al colombiano modo, y como bien están diciendo José María Francas y Rocío Monasterio, fíjense ustedes, les han regalado a las FARC, que no son guerrilleros, bueno, la palabra guerrilla y guerrillero que España aporta al vocabulario universal, como tantas otras, liberal también. Y la guerra de guerrillas es un término épico, ennoblecedor. No, son narcoterroristas, que es muy distinto. Son narcoterroristas. Bueno, pues Santos les ha regalado 31 emisoras de radio, frecuencias, para que vayan haciendo campaña. Como apuntaba Francas, se van a presentar a las elecciones. Y si no sacan nada, Santos les regala 5 escaños en el Congreso y otros 5 en el Senado. Así, por la cara. Todos los comandantes, entrecomillen ustedes el título, el grado militar de comandante, y pónganlo en cursiva, todos los comandantes de los narcoterroristas son multimillonarios. Se han hecho multimillonarios con el tráfico de cocaína. Bueno, pues no van a destinar ese dinero a indemnizar a las víctimas, porque ya han especificado en ese tratado en el que aparece el asesino, el tirano Raúl Castro dándose la mano con Timochenko, ya han especificado que no van a indemnizar a las víctimas. Ese dinero es para ellos. Es una vergüenza lo que ha hecho el Estado colombiano, copiando literalmente, así como en muchos sitios se ha copiado la transición española. En Colombia han copiado literalmente el acta de claudicación firmada por Zapatero y asumida en su integridad por el PP, de claudicación del Estado ante la organización terrorista ETA. Eso es lo que se ha hecho y, bueno, pues aplicarla a la idiosincrasia colombiana. Pero la columna vertebral es la misma: darle poder político a los asesinos. Colombia, que por cierto acabó con otro narco muy conocido, Pablo Escobar, de otra manera. Sí, claro. Y acabó. Aquí no ha acabado. Entonces acabarán tomando el poder. Y, bueno, ahí está también Uribe, que está diciendo cositas, ¿no? No, Uribe. Pastrana y Uribe han dicho. Fíjate que Pastrana y Uribe, que eran enemigos, totalmente enemigos, pues ahora están unidos en contra de esto. Pastrana fue con el que acabó con Escobar, ¿no? Sí. Han pedido que los líderes políticos no vayan a secundar este proceso, porque además puede influir en la votación que va a haber. Pero en el Congreso otro día el señor Rajoy se adhirió al proceso de paz, lo vimos todos. Y esperan el Nobel. Claro. O sea que vamos a ver ¿Qué va a hacer él? Acaba diciendo que Timochenko. Si el Nobel se lo dan a Pastrana o a ¿Qué va a hacer él? Tendremos a Timochenko y tendremos a Otegi. Vamos a publicidad, a por los cafés. Ustedes no se me muevan de ahí, el dedito al selector de frecuencias, ni de broma, ni de broma, y el mando a distancia en el cajón, si nos están viendo por la tele. Volvemos rápidamente.
¿Quiere solucionar definitivamente sus problemas económicos? Si tiene más de 65 años y una vivienda en propiedad, con Grupo Retiro cobrará un sueldo mensual mientras viva, rentas vitalicias e hipotecas inversas. Haga que su vivienda sea su mejor plan de pensiones. Infórmese sin compromiso en el 91 577 42 40 y en www.gruporetiro.com. Líderes desde 1996. ¿Cuánto cuesta? Construir el mayor portaaviones de la historia cuesta 12.500 millones de dólares. Este no es otro que el perteneciente a la Marina Armada de Estados Unidos, US Gerald R. Ford. Con un peso de 100 toneladas y una capacidad de transporte de 75 aeronaves, el portaaviones posee una longitud de 337 metros y una anchura de 78. Para que se hagan una idea de las ventajas que supone, este permite un 25% más de despegues o aterrizajes por unidad de tiempo que los anteriores de esta armada. Además, su potencia es superior en un 30% y ofrece la posibilidad de navegar a una velocidad de 55 km/h sin interrupciones. Todo esto junto a las novedades que presenta como cañones de luz de láser y la catapulta electromagnética EMALS no son lo único impactante de este buque. Lo más sorprendente es quizás que aún no existe. Y es que este megaproyecto no tiene previsto salir a flote hasta 2019. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. Aquí la Inter. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter.